Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos ya arrancando la sesión de hoy. Me daba mucho gusto pues retomar esta sesión, retomar el curso. Algunos pensaban ya terminaba la sesión pasada, pues nos dieron una extensión para poder ahondar en los temas que nos faltan por ver todavía. Como ustedes bien lo dijeron, algunos de ustedes lo expresaban en el chat de la semana pasada, pues hablar de la gracia es un tema complejo, es un tema profundo, es un tema que implica más de una sesión. Y en ese sentido, como ya Rosario nos ha hecho favor de comunicarles, es que estas sesiones que estaremos abordando en mayo, estaremos justamente profundizando en el tema de la gracia. Y como siempre, para comenzar, creo que es importante que nos pongamos en la presencia de Dios, que hagamos un pequeño momento de silencio y nos encomendemos al Espíritu de Dios para que podamos ir de la mejor manera posible en espíritu hacia lo que intelectualmente queremos profundizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le fallas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y darnos tu gozo eterno. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues hoy vamos a dar la continuidad, como decía al principio, al tema que nos corresponde. Antes de entrar en materia, quiero agradecerles por acompañarnos, quiero agradecerles por su presencia, por estar escuchándonos, por enriquecer con sus preguntas, su participación durante la transmisión y al final de ella nuestra sesión. Por lo que les invito de nuevo a que no duden, que en el momento que les surge una duda, la anoten en el chat, o si gustan, hasta el final, y si aguantan con la duda, o no se les olvida la pregunta, mejor dicho, al final lo pueden hacer. Yo estoy aquí con mis instrumentos, perdonen que traiga el celular, pero lo traigo justo porque como pueden ver, hoy estamos implementando algo diferente. Y en dado caso de que se pasme la transmisión, como nos ha sucedido en otras ocasiones, por aquí me estarán informando. Entonces, no crean que es una falta de respeto, las tengo muy presente y no estoy al pendiente de las cosas, más que en caso de que se pasme la transmisión para detener un poco y retomar cuando vuelva a reconsiderar o a llegar la señal en caso de que falle mi computadora. Bien. Para poder hablar del hombre en Cristo, para poder hablar de la gracia, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que debemos reconsiderar, que no se nos olviden. Ya lo hemos visto, pero es importante que lo abordemos. En primer lugar, es a qué nos referimos cuando hablamos de justificación. La sesión pasada de eso hablábamos, ¿no? El hombre en Adán, la justificación. Y hemos de decir que retomar que cuando hablamos de justificación, nos estamos refiriendo por una parte a el hecho del ser humano al que se le remite su pecado, ¿no? Es decir, al perdón del pecado. Y por otra, a la transformación del pecador. Entonces tiene un doble acento, tiene un doble matiz. Por justificación entendemos por una parte la acción de Dios que justifica,
que libera, que sana, y por otra tenemos la perspectiva o la parte nuestra en la que también viene de Dios y tiene su iniciativa y su fundamento en Dios, en la que nuestra vida ya no es la misma. Un hombre justificado es aquel que se ha convertido. Justificación y conversión van de la mano, ¿no? No hay justificación sin conversión, y la conversión necesariamente nos lleva hacia la justificación. Si la conversión no nos llevó hacia la justificación, y me refiero a la conversión de la vida en pecado o de la vida hundido en la podredumbre, pues entonces propiamente no podemos hablar de que estemos en plenitud. Y para poder ser justificados, como ya lo tratamos también en la sesión precedente, no se trata de un asunto de puro esfuerzo nuestro, como veremos tampoco se trata de un asunto puritano, moralista, sino se trata ante todo de una acción de Dios que dinamiza nuestra vida, que le da un sentido, un color y un estilo diferente a la vida de como lo veníamos viviendo hasta antes de encontrarnos con el amor de Dios. No hay que pensar también que cuando hablamos de justificación estamos hablando de la eliminación o aniquilación del pecado de manera absoluta. Ya también esto lo hemos tratado precedentemente, y desde el inicio del curso, al hablar de nuestra naturaleza como una naturaleza de barro, el hecho de que el pecado, el equivocarnos, el tropezarnos, es parte de nuestra vida, es parte de la naturaleza. Entonces, con justificación no estamos pensando en seres perfectos, entendiendo por perfección la anulación o la ausencia de total pecado. No. Nosotros, en tanto seres humanos, en tanto seres finitos, seres contingentes, bajo esta condición de vida, otra será la que nos llegue con la resurrección, pero ese es asunto de otro curso. Pero por el momento nosotros estamos inmersos en una situación en la que sí podemos encaminar nuestra vida de un modo diferente, de un modo radicalmente distinto al de la podredumbre, pero no significa que no nos vayamos a tropezar, ¿no? Esto es importante que lo entendamos, porque una antropología teológica o la perspectiva antropológica desde la que estamos estudiando no es una espiritualista o no es una puritana perfeccionista, sino es una que parte desde la realidad, es una realista que parte desde nuestra, no niega nuestra parte o nuestra naturaleza frágil, ¿no? Bien, también hay otra cosa que tenemos que tener y que debemos considerar y que no debemos olvidar en ningún momento. En todo momento se está hablando de la iniciativa divina, ¿no? Ya lo mencioné hace un momento un poco, pero es importante que no lo perdamos nunca. El que tiene la iniciativa es Dios. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos ama, Dios es el que nos remueve, nos motiva a cambiar realmente nuestra vida. Dios es el que nos renueva interiormente, y eso es este acontecimiento, este hecho sucede por el milagro que llamamos gracia, ¿no? Entonces es importante que lo entendamos. La conversión, el estar más cerca de Dios, el lograr responder en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras limitaciones a Dios, no es un acontecimiento que inicia y se sustenta en nosotros mismos, sino que tiene su fundamento en Dios, que constantemente nos está hablando, que constantemente está tocando a la puerta para cenar con nosotros, como dice el Apocalipsis, aquella cita que pusimos justo en la sesión precedente, pero que seguramente todos conoceremos, ¿no? Por otra parte, también es importante que entendamos esto. Creo que me parece que en la primera sesión lo expresé, pero es importante que nunca lo perdamos de vista. Y si no lo expresé en la primera sesión, es algo que constantemente traigo a colación en los cursos teológicos que me tocan dar, o que me han tenido la oportunidad de poder acompañar. Y es el hecho de que estamos hablando de un acontecimiento que supera toda nuestra razonabilidad. Un acontecimiento ante el cual llega un punto en que nuestra razón no puede terminar de escudriñar.
La gracia, entonces, hay que entender que es estrictamente indecible. Podemos encontrar muchos términos extraordinarios, muy bellos, conceptos muy pulidos sobre la cuestión, pero siempre va a haber algo más que decir. Siempre la realidad divina de la que estamos tratando va a ser o estar más allá de lo que nosotros con nuestra limitación intelectual condicionada con textos históricos y elementos sociales específicos pueda llegar a expresar, ¿no? Dice Ruiz de la Peña que de lo que estamos hablando es de la realidad del amor infinito de Dios dándose, la realidad de la indigencia absoluta del hombre colmándose con ese amor de Dios. A eso nos atenemos cuando nos referimos a la gracia, misterio infinito del amor de Dios que se desborda, que se da, que generosamente y por misericordia llega a nosotros y a su vez de la respuesta de nosotros a ese misterio de amor. Esto es importante que lo entendamos porque entonces la gracia no es solamente un acontecimiento donde Dios es el único actor, sino que la gracia también implica la respuesta, implica una dinámica de encuentro en la que la iniciativa divina es el pilar, es el sentido, pero en el que la respuesta humana es de alguna manera relevante. Bien, entonces, comenzando con esto, vamos a encontrarnos primeramente con que la gracia es un término complejo. Yo hasta el momento no he hecho ningún tipo de distinción cuando nos referimos a la gracia, pero ahora vamos a empezar un poco a hacerlo para entender, sobre todo en el contexto de la tradición teológica que nosotros seguimos, la diversa concepción o los diversos modos de entender la gracia, ¿no? Y entonces, primero hablemos de la gracia increada. Entonces, gracia es un término complejo, tiene muchas formas de entenderla, dado que dijimos que al final de cuentas es indecible, y entonces vamos a ver siempre la gracia acompañada de un adjetivo o de algo que permita como dar o nos permite el acceso a una de las perspectivas, a una de las dimensiones de lo que estamos sobre lo que estamos reflexionando, estamos estudiando. En este caso hablamos de la gracia increada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gracia increada? Nos referimos al don que Dios hace de sí mismo. Es decir, cuando decimos gracia increada nos estamos refiriendo al acto, al acontecimiento de Dios que se desborda, de Dios que se nos da, ¿sí? Entonces, gracia increada es Dios en el movimiento, en el acontecimiento, en el acto de darse como don. A su vez, también tenemos otra forma de entender la gracia y es la gracia creada, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la gracia creada? En el primero, la gracia increada, nos referimos a Dios como causa. En este segundo momento, la gracia creada, nos referimos al efecto del don de Dios que se da, al efecto concreto, específico, contextual, del acontecimiento de Dios dándose, ¿no? Es el efecto del don de Dios en el hombre, en el ser humano, ¿no? Entonces, gracia creada es justamente la renovación de la vida renovada, la vida transformada. A su vez, dentro de la tradición teológica, tenemos otra forma de entender u otro término para referirnos a la gracia, y es la gracia habitual, que está constituida esencialmente por la dinámica de la gracia increada, es decir, directamente viene de la gracia increada, y aquí ya algunos de ustedes podrían decir, a ver, pero la gracia creada también viene de la gracia increada, efectivamente, solo que la gracia habitual, o más bien, si bien sí las podemos entender como sinónimos, pero cuando hablamos de gracia habitual, queremos referirnos o queremos enfatizar el aspecto de que es la realidad permanente, estable, inherente. Dijimos que la gracia creada es el efecto vencedor. Ahora con habitual queremos hablar, en vez de hablar de efecto, hablamos de una realidad que permanece, que continúa, que tiene una cierta estabilidad. Es decir, después de la conversión, la vida, dijimos, no es igual.
la vida va tomando otro matiz, va tomando otra forma, y si bien el pecado no deja de estar presente, es cierto que el pecado de manera continua, de manera absoluta, bueno, nunca está de manera absoluta, pero de manera tan desbordada como estaba precedentemente, ya no está. Cuando uno se convierte, hay un estilo de vida que se asume, ¿sí? Otra vez, no es un estilo de vida perfecto, pero un estilo perfeccionante, que se nota que está en una dinámica perfeccionante. Y eso es algo que se mantiene, que es estable. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en los santos, ¿no? Los santos nunca dejan de pecar, pero la gracia habitual se nota. Y por eso, si bien siguen teniendo deficiencias, si bien siguen teniendo defectos, su vida es cautivante, su vida es motivante, su vida es testimonial. Y además de la gracia habitual, otra forma de referirnos a la gracia para señalar otra situación, otro contexto, es la gracia actual, que como bien nos señala aquí, con gracia actual nos queremos referir, en vez de la gracia habitual, nos referimos ahora a la moción divina, que es muy puntual, ¿sí? En la permanencia nos hablamos de una estabilidad, hablamos de una situación más extensa. En la gracia actual, sin embargo, nos referimos a un momento puntual. Piensen en aquella emoción que les motivó para tener un cambio en la vida, para tener una transformación o para hacer una obra buena, ¿no? Esa es la gracia actual. Y ahorita profundizaremos más en ello. Entonces, gracia, aquí hay algo que tengo que mencionar. Vamos a profundizar en cada uno de estos elementos, pero es importante que no perdamos de vista que la gracia siempre y ante todo se refiere a una relación de encuentro. Veremos justamente más adelante que una concepción a veces de la gracia, o en la tradición, en la historia, algunas concepciones de la gracia han perdido de vista o han olvidado o han dejado a un lado el carácter personal, el carácter del encuentro, acentuando o señalando la gracia como si fuera un solo acontecimiento de trascendentalista o que viene de arriba hacia abajo. Y como detallaremos y ya anunciaba al principio, hay que matizar con mucho detalle aquello, ¿no? Entonces, la gracia es ante todo, es un encuentro, es una relación, evidentemente entre Dios y nosotros, y entre nosotros con Dios. Es una ruptura. ¿Qué es lo que rompe? La gracia rompe ese ideal estrictamente griego, pagano, en el que Dios está totalmente arriba, aislado de nosotros, y el hombre totalmente abajo. Es la gracia, o con el concepto de gracia, que es estrictamente cristiano, al menos como lo entendemos, se rompe esta incomunicación entre Dios y los seres humanos. Y esto es algo bellísimo y es algo muy importante, que a veces incluso en nuestra praxis religiosa llegamos a olvidar. ¿Por qué? Porque a veces parecería que siguiéramos en una relación con Dios sin la gracia. Una relación en la que Dios está totalmente arriba y nosotros estamos totalmente abajo y no hay forma alguna de comunicarnos. O que pensamos que tenemos el poder suficiente como para poder estar totalmente incomunicados con Dios. Y no, la gracia, la iniciativa de Dios, rompe esa incomunicación que por nuestras propias fuerzas nunca podríamos lograr. Además, hay que decir que la gracia es una subversión de esta pirámide ontológica griega trascendentalista en la que Dios aquí y el hombre acá. Gracias al concepto de la gracia, o asumiendo el concepto de la gracia, es que nosotros podemos dejar de mirar a Dios así y lo podemos mirar así, en el tú a tú. Podemos experimentar a Dios en la vida y no nada más estar esperando el encuentro con Dios cuando nos muramos, por ejemplo, o en algunos momentos específicos en los que nos elevamos espiritualmente, por ejemplo, solamente en los sacramentos, o en una forma de ritualidad, o en una forma de espiritualidad, como si con Dios
uno se relacionara solamente cuando, por ejemplo, se flagela, o cuando hace una peregrinación, o cuando reza, ¿no? Sí, son momentos y acontecimientos oportunos para la gracia, son acontecimientos de gracia, pero no, cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de que no es nosotros los que estamos creando estos movimientos y los que entonces determinamos cuándo sí, cuándo no, sino que es Dios que constantemente nos está acompañando, nos está llamando, nos está amando. Entonces se subvierte esa idea en la que Dios está totalmente ahí arriba y nosotros estamos totalmente abajo. Es además, cuando hablamos de gracia, es referirnos al abajamiento de Dios. Si ustedes tienen fresca la literatura paulina, pues les hará alusión, ¿no? Esto del anonadamiento o el abajamiento de Dios. Gracia es justamente Dios que viene a nuestro encuentro de manera primaria, ¿no? Y perdonen que insista mucho, pero es fundamental entenderlo. Y en este abajarse Dios o en este venir Dios a nuestro encuentro es que el hombre encuentra su trascendencia, es que el hombre es elevado. Otra vez, vean el acento, estoy diciendo el hombre es elevado, no que el hombre por sí mismo logra elevarse, ¿no? El hombre es divinizado, mas no el hombre se endiosa, que es diferente. Hay que entenderlo de modos totalmente diferentes. Por el endiosamiento es cuando nosotros nos creemos lo máximo y creemos que estamos por encima del resto de los comunes mortales, ¿no? Y cuando decimos de la divinización es que la acción del Espíritu de Dios que por gracia, misericordia viene a nuestro encuentro y en nuestra respuesta es que se puede encaminarnos hacia Dios, hacia el ser como Dios de manera más plena. De esto hablaremos un poco más hacia el final. También, y esto es algo que no se nos puede olvidar nunca, la gracia es gratuita, no es meritocrática. También esto es algo que a veces en nuestra vivencia religiosa se nos llega a colar, como si con la relación de Dios fuera un acontecimiento de méritos. Y entonces, entre más bueno me comporte, Dios me ama más, o Dios me concede más, Dios me responde más. O entre más rece yo, soy más grato a los ojos de Dios. Y no, esta es una perspectiva que no corresponde con el acontecimiento cristiano. Piensen, por ejemplo, justamente en el acontecimiento de gracia que es la encarnación. ¿Quién de nosotros, en la historia concreta y en la historia pasada, quién de nosotros mereció la encarnación del Hijo de Dios? La Sagrada Escritura nos presenta hombres y mujeres de carne y hueso que se equivocan, que sí son los elegidos y logran grandes cosas, pero también tienen una dimensión o una forma de vida que termina mostrando su pequeñez, su naturaleza de barro, ¿no? Entonces, la gracia es un acontecimiento gratuito. Dios no tiene ninguna obligación de tratarnos así, de tratar al ser humano de la manera en que lo trata, es decir, con amor, con misericordia, con la pasión y generosidad. Pero por otra parte, el hombre no tiene ningún derecho a ser tratado así por Dios, ¿no? Otra vez, hagamos a un lado esta concepción meritocrática que a veces está muy arraigada en nuestra forma religiosa o en nuestra religiosidad. Justo esa es la actitud, o desde esta perspectiva meritocrática, es la que vive el fariseo, que considera que ha sido bueno, ¿no? Y es bueno, y entonces él tiene el derecho, y él sí puede, a diferencia de los otros. Gracias, Señor, porque no me hiciste como aquel. Que considera que es como él es bueno, es plausible marginar o señalar, ¿no? Lapidar incluso. Y no va por ahí la perspectiva. La gracia nos hace entender, nos hace abajarnos también, nos hace entendernos en nuestro lugar concreto y específico. Ahora,
Esto es importante que lo entendemos y que no lo perdamos tampoco de lado. Nada de esto, todo lo que estamos señalando hasta ahorita sobre la gracia y todo lo que señalaremos después, si bien no me refiera de manera explícita a lo que aquí en letras se encuentran, no se nos olvide que nada de esto sería concebible al margen de Cristo. El acontecimiento de Jesús es justamente el acontecimiento por excelencia de la gracia. Es el abajamiento de Dios por antonomasia. El acontecimiento de Jesús es a Dios que entre nosotros vemos actuar y vemos que está constantemente en una dinámica de gracia. No lo siguen o no son sus discípulos con base a méritos específicos, ¿no? Y no son enviados tampoco con base a méritos. Y quien tiene la iniciativa no es el discípulo, es Jesús que va al encuentro, Jesús que quiere sanar, Jesús que exorciza, Jesús que resucita. Entonces, Cristo es el modelo por excelencia del hombre en la vivencia de la gracia. Es el modelo por excelencia de la gracia de Dios actuando entre nosotros. Por eso Cristo es el primero entre nosotros y es el punto de referencia que nunca podemos dejar de lado, ¿no? Y esto, repito, lo hago mención porque si bien no estará de manera explícita en las siguientes, lo que siguiente que vendremos tratando, no lo podemos perder nunca de lado, ¿no? Solo en Cristo conocemos que Dios quiere darse al hombre libérrimamente y que el hombre es asumible por Dios personalmente, dice Ruiz de la Peña. Por cierto, si alguno quiere la página concreta, estamos hablando justamente de la página 337 a la página 369, donde podrán ir siguiendo lo que hoy estamos reflexionando. Y esta última frase que acabo de leer está en la página 338 de la edición que yo tengo. Entonces, gracia, como les decía ya antes, es una noción estrictamente cristiana. Es una noción que entendemos solo a la luz del acontecimiento de Jesús y desde la fe en Jesús. Vamos entonces ahora a hablar, detallemos un poco más sobre lo que consideramos gracia increada. Ya lo he dicho antes, pero es importante que lo retomemos y que no se nos pierda, que no lo dejemos a un lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gracia increada, estamos hablando del acontecimiento de la justificación, ¿no? Por justificación, ya lo dije antes, pero entendamos el encuentro entre Dios y el hombre, en el que se da paso a una relación interpersonal. Esto es muy importante y creo que esto ha estado muy presente desde el inicio en todo este curso de antropología teológica que comenzamos ya hace algunas semanas, ¿no? De manera presencial, pero por las condiciones ahora de manera virtual. El asunto interpersonal, la relación con Dios, la religiosidad y el curso de antropología está tirando hacia entendernos en un lugar en el que las relaciones interpersonales son fundamentales y que cuando justo se pierde el horizonte del otro, del prójimo y del otro con mayúsculas Dios, estamos perdiéndolo todo, estamos perdiendo el sentido, estamos perdiendo la cabeza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gracia increada, es importante que reconsideremos la justificación. Es un asunto de gracia. Nosotros somos justificados no por nuestros méritos, repito, no por nuestro gran genio, por nuestra bonita cara, sino porque Dios gratuitamente así lo ha querido. Es también importante que entendamos el asunto de la gracia como un asunto de autodonación, ¿no? Todo el Antiguo Testamento está justamente, y podemos ver que esto es, y también en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver que la autodonación de Dios es fundamental. El acontecimiento de gracia y la gracia increada es ante todo a Dios que se está dando a sí mismo, ¿no? Y esto es justamente lo bellísimo y lo fundamental del entender la gracia o la noción de gracia, que es que Dios se está dando, Dios se está desbordando, Dios se está desprendiendo de sí, si se me permite la expresión, para dársenos. Esto es una constante en toda la Sagrada Escritura. Repito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a ver una continua entrega de Dios
a sus fieles y viceversa, de los fieles a Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de la gracia increada, no estamos hablando del aspecto de los fieles a Dios, sino ante todo estamos hablando de Dios que ha querido darse, que ha querido entregarse, lo cual llega a su culmen justamente en la encarnación de Jesús. Jesús es el culmen, es la cima, es la cumbre de la gracia increada, porque Jesús, el Verbo de Dios, asume nuestra naturaleza humana por pura iniciativa divina, por pura gratuidad, por pura misericordia, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de justificación y de la gracia increada, estamos hablando del ser en Cristo, que en donde encontramos el punto culminante de la autodonación de Dios, ¿sí? En Cristo, nuestra vida en Cristo se transforma, lleva un rumbo diferente, tiene un matiz, un carisma, un modo totalmente distinto al que se lleva solo en Adán. En Cristo debe haber un cambio, o con la justificación por la gracia increada, la vida es radicalmente diferente a como se vive en Adán. En Cristo la vida se vive en plenitud. Así pasamos a entender la gracia increada desde una perspectiva esencialmente cristiana. Nos referimos al acontecimiento en el que el Padre se da al Hijo. La vida del Hijo, por su parte, se nos comunica mediante la efusión del Espíritu Santo, lo cual nos hace partícipes de la comunión vital intradivina. Ahí está mal la presentación. Disculpa, no dice intradivina, pero es intradivina. Entonces, esto es muy bello, es muy importante. Por la gracia increada, por la gracia, es que nosotros somos hechos partícipes de la vida de Dios. Por eso les decía que hace un rato que nosotros somos divinizados, no entendiéndose divinizado como el hacernos dioses o hacer nosotros dioses, no. Somos divinizados significa o quiere hacer alusión a que nuestra naturaleza es elevada, es llevada hacia la plenitud, hacia la perfección. Por eso es que hemos de entender que vivimos en y de la vida entregada del Hijo. Por eso no podemos desligarnos de Jesús, porque la vida en plenitud, la vida en la gracia, la vida en la realizada, se da solamente teniendo como eje fundamental, teniendo como punto de referencia a Jesús. No solo de manera intelectual, sino de manera vital, ¿no? Es configurarnos con Cristo, es vivir la misma vida que Cristo en un contexto diferente. Es dejarnos llevar por el Espíritu justo de Cristo. Por eso es que podemos llegar a afirmar, una vez que vivimos esta vida en el Espíritu de Cristo, que comulgamos de la misma existencia trinitaria. La vida en plenitud, la vida en la gracia, la vida en santidad, es una vida en la comunión de la misma existencia trinitaria. Es la misma vida de Dios, ¿no? Por eso la caridad, el amor, en su máxima extensión o en su propia apreciación, es el rasgo característico de la vida en Cristo. Y por eso, alguien que se dice estar en Cristo, vivir en Cristo, ser cristiano, o vivir la fe de Cristo, pero no vive el amor, es que realmente no está viviendo la vida intradivina. El acontecimiento de la gracia, como veremos un poco más adelante, parece ser que no está, algo ahí está impidiendo que la gracia se llegue a su consumación. Ya esto lo tocaremos más adelante. Entonces, en la gracia increada son las tres personas divinas entregándose a nosotros como se entregan en sí. Así pasamos a entender la gracia increada como
La inhabitación, que esto seguramente es un tema que habrán oído en más de una ocasión, pero que no siempre profundizamos del todo. La inhabitación de la Trinidad o la inhabitación del Espíritu de Dios es como se ha manejado en la historia. Pero ¿qué significa que Dios viene al interior del hombre? ¿Qué significa que Dios nos justifica y permanece o mora en nosotros? ¿Qué significa que nos asumamos como templo de la Trinidad, como templo del Espíritu de Dios? Y en la historia de la teología vamos a encontrar tres respuestas a esta pregunta sobre la inhabitación. Tres perspectivas de entenderla en las que en algunas de ellas, a veces, o en alguna de ellas, se ha olvidado el carácter personal, como ahorita veremos. Así pasamos a la primera de las perspectivas que se ha entendido, o como se ha entendido esto de la inhabitación trinitaria, de la inhabitación del Espíritu de Dios. Y primero es la presencia operativa, donde se refiere, cuando hablamos de gracia y que somos inhabitados por el Espíritu de Dios, se refiere a que Dios actúa de un modo explícitamente diverso a cualquier otra criatura. En la imagen que tenemos abajo, ustedes pueden ver que hay una máscara, una mujer que se está quitando una máscara. La forma en que se entiende la inhabitación desde la presencia operativa es como si simplemente Dios nos pusiera una máscara y cuando ya Dios no inhabita en nosotros, nos quitamos esa máscara, ¿no? O como si fuéramos poseídos, ¿no? Pensando gráficamente por el Espíritu de Dios, ¿no? Literal, materialmente hablando. Esta es la presencia operativa. Sin embargo, esta perspectiva tiene un pequeño detalle. Y la persona, o sea, si la gracia de Dios implica una posesión de la persona, entonces significa que el que está actuando es Dios y nosotros no somos más que un recipiente. ¿Es así como Dios nos habita? ¿Es así como Dios mora en nosotros? Para algunos de nosotros esa perspectiva no nos satisface, aunque creo que esta es una perspectiva que a veces está muy presente en la cultura popular, ¿no? Como si el éxtasis, el que entra por la experiencia religiosa, fue el momento en el que nos perdemos nosotros y entonces Dios toma posesión. Pero antropológicamente presenta muchos problemas esta perspectiva. La siguiente es una perspectiva más clásica y es una respuesta a esta primera perspectiva, que es la presencia y entender la inhabitación del Espíritu de Dios, de la Trinidad, como o en un sentido de presencia intencional. ¿Qué significa esto? Que Dios está en el justo como lo conocido en el cognoscente, en el que conoce, y lo amado en el amante. Piénselo, y esto puede presentarnos algún problemita en su comprensión, ¿no? La presencia intencional es como cuando nosotros tenemos presente a nuestros amigos, al amor de nuestra vida, a nuestros hijos, sin que literalmente ellos estén metidos en nuestra cabeza. ¿Sí se entiende? Esa es la presencia intencional, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre sale de su casa, un padre de familia, en medio de esta situación de adversidad que estamos viviendo y no le queda de otra más que salir porque tiene que tener el sustento de su familia, el sustento de su hijo, de su esposa, de sus papás, qué sé yo, no es que salga con sus hijos literalmente, no es que salga con su esposa literalmente. Tiene una presencia intencional de ellos y durante el día estarán presentes. En este sentido es cuando nos referimos a la inhabitación de Dios. Como Dios está presente en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando obramos. Seguramente ya de alguna manera les llama la atención. Esta es una, ya a diferencia del anterior, mantiene o presenta una forma personal de presencia, porque no se aniquila el yo, no se aniquila mi personalidad, sino que se complementa, se planifica mi personalidad. Y esta es la perspectiva propia de los místicos, ¿no? O que tradicionalmente en la mística
se ha utilizado para hablar de la inhabitación de Dios en nuestra vida. Justo por eso en la imagen es que podemos ver a San Juan de la Cruz con literalmente ahí como nos lo representa, con la presencia intencional de Jesús. Esta presencia, retomando, es en la que dos seres personales se entregan recíprocamente. El que ama es porque, y esto nos lleva a la forma en que Juan ha entendido en la vida en Dios, ¿no? En el que ama a Dios es porque Dios permanece en él, porque lo acompaña, otra vez, de manera intencional. Ahora, esto genera una pregunta. Bueno, la presencia intencional pareciera ser que hay un requisito previo. Pues, ¿cómo el hombre puede conocer y amar a Dios tal como es en sí? O sea, para poder decir que conocemos, que Dios está presente como lo conocido, implicaría que nosotros domináramos a Dios. O que todo lo que es Dios, todo el acontecimiento que es misterio, no fuera misterio, sino que fuera algo que intelectualmente domináramos. También en la perspectiva del amor, que nosotros realmente estuviéramos por encima, que nosotros fuéramos los amantes de Dios, pero los amantes con mayúscula. Entonces, esto también genera una cierta complejidad antropológica, una complejidad teológica. Por eso es que pasamos a una perspectiva diferente, una perspectiva que se ha gestado sobre todo el anterior es una perspectiva que sobre todo se ha gestado en la Edad Media, pero esta, la última, la presencia cuasi formal, es una perspectiva que se ha gestado sobre todo con el Vaticano II y con la Reforma, con la teología de Karl Rahner, de Juan Alfaro, a mediados del siglo XX. En esta presencia, lo que vemos es como el punto medio entre las dos precedentes. Entre que sí Dios que posee, pero la otra en la que hay un respeto de la personalidad. Por eso, en esta perspectiva, vemos que hay dos factores, el factor ontológico y el factor psicológico. Por el factor ontológico nos referimos al hecho de que al ser seres, criaturas de Dios, pues ya de alguna manera hay vestigios de la Trinidad, como dirá San Agustín, ¿no? Que hay en toda la creación. Ya hay un factor que de alguna manera en el que encontramos la presencia de Dios. Pero también está el factor psicológico, el factor de la respuesta personal, el factor de la intencionalidad, de la que hemos hablado antes, en donde la experiencia religiosa es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia religiosa es como el hombre se mantiene unido o se siente en pertenencia de Dios, ¿no? Y cómo se relaciona de alguna manera con el ser divino. ¿Por cuál nos volcaríamos? Pues hay que decirlo, nosotros nos volcaríamos por esta porque es un punto medio entre ambas. La anterior se podría quedar tal vez en un aspecto muy intelectual, pero en esta vemos que no solamente es un aspecto intelectual volitivo, sino que también es un aspecto formal, un aspecto, o mejor dicho, cuasi formal, en el que la realidad, al ser creada y al venir por Dios, ya tiene de alguna manera la disposición, ya está en disposición de ello. Y aquí hay que hacer un alto, hay que manejar con cuidado. Hasta el momento se han manejado o se ha manejado la gracia desde una perspectiva muy técnica. Y el lenguaje técnico puede olvidar o puede llevarnos a olvidar lo fundamental del acontecimiento o de aquello a lo que nos estamos refiriendo. No se nos olvide que cuando estamos hablando de la gracia, nos estamos refiriendo a un acontecimiento de carácter personal. No se nos pierda esto. Los términos con los que estamos utilizando son términos que nos ayudan a acercarnos al misterio, que nos ayudan a comprender el misterio y están ligados a contextos históricos específicos, pero en la discusión, en el estudio, en la comprensión de ellos, no se nos olvide lo esencial o parte de lo esencial. Es un acontecimiento personal. Recuérdese que se trata de un encuentro afectivo,
de un intercambio vital, una comunión existencial. Esto, aquí, antes de continuar, hago referencia, aunque es algo que detallaremos más adelante, ¿no? No se olvide el dato frontal del Nuevo Testamento, el dato fundamental que nos ofrece el Nuevo Testamento. Dios se nos da dándonos al Hijo. Y este no es un acontecimiento abstracto, sino es un acontecimiento concreto, es un acontecimiento existencial, es un acontecimiento de carácter personal. Por eso, cuando hablamos de la gracia, no podemos perder de vista que se trata de un asunto en el que tiene que ver nuestro ser persona. Así damos paso y retomando esto de la perspectiva neotestamentaria, a entender que la gracia es la comunión en la vida de Cristo resucitado. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de vivir como Cristo en la certeza, pero existencialmente en Cristo que resucitado, en el Espíritu de Cristo que nos acompaña. Dice Ruiz de la Peña, Dios actúa al justo de modo análogo a como la persona divina del Hijo actúa a la realidad humana de Jesús, en la unión hipostática, haciendo que tal realidad sea del Hijo, pertenezca a su ser personal. Otra vez, el texto puede presentarnos, si no conocemos los conceptos, que no estamos acostumbrados a este tipo de literatura, puede presentársenos difícil de entender, y por eso lo primero que tenemos que entender es eso de unión hipostática. Seguramente muchos de ustedes sabrán, cuando hablamos de unión hipostática, nos referimos a la unión de la doble naturaleza, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina, que en Cristo encontramos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que cuando hablamos del acontecimiento de la gracia increada, estamos hablando del mismo modo, pero de manera análoga, o más bien de manera análoga a como Dios actúa en el acontecimiento de Jesús. Es decir, cuando nos dejamos llevar por la gracia, o mejor dicho, la gracia, porque estamos hablando de la gracia increada, todavía no hablamos de la gracia creada. La gracia increada es un movimiento análogo. Análogo significa en parte igual, en parte diferente, diría Mauricio Beuchot, el gran dominico, filósofo de la analogía, con acento en la diferencia, ¿no? Parte igual, en parte diferente, pero acento en la diferencia en la que Jesús se encarna, en la que Jesús resucita. Es el movimiento de Dios obrando esta obra, valga la redundancia, o este acontecimiento salvífico. Entonces esto es algo muy bello, es algo muy importante, porque no podemos, al decir esto, significa que Dios quiere obrar las maravillas que obró en Cristo, que el Padre quiere obrar las maravillas que obró en su Hijo, en nosotros. Esto es bellísimo, esto es para hacernos explotar la cabeza. Que Dios quiere seguir mostrando su gracia, que Dios quiere seguir haciéndose presente como se hizo presente en Jesús, en nosotros, de manera análoga, ¿no? Que la santidad, eso significa que la santidad no es algo abstracto, no es algo que tenga que ver con puritanismos, no es algo que tenga que ver con magia, no es algo que tenga que ver con moralismos, no es algo que tenga que ver con milagrerismos, como a veces referimos la santidad, sino que la santidad tiene que ver en primera instancia con el movimiento de Dios, con un movimiento análogo al que hizo en Jesús, un movimiento de encarnación, un movimiento de resurrección. Significa que lo que ha ocurrido en la realidad histórico concreta de Jesús de Nazaret quiere que Dios ocurra en cada instante de la historia humana, en cada época, en la concretud, en el contexto específico de nuestras vidas. Todavía estamos hablando de la gracia increada, por eso quiero hacer el énfasis en que es Dios queriendo que haya otros Cristos, alter Christus, que haya otros Jesús andando en la tierra,
obrando. Jesús de modo análogo. Por eso decimos que somos hijos en el Hijo, o que somos hijos adoptivos, para entender que nosotros no somos el modelo, sino que nosotros somos el modo análogo, ¿no?, de Jesús. Entonces esto es algo bellísimo y esto es algo fundamental. Y entonces hay que entender que este acontecimiento en el que Dios se comunica, este acontecimiento en el que Dios entra en relación con nosotros, significa, comporta, motiva, fundamenta nuestra divinización. Y otra vez, por tercera vez digo, cuando hablo de divinización, no me estoy refiriendo a ser nosotros dioses, sino a elevar nuestra naturaleza, a llevarla del plano de Adán al plano en Cristo, a llevarla de un plano de frustración, de falta de plenitud, al plano de la plenitud. Y esta comunicación de Dios, esta divinización, se logra por medio de nuestra filiación adoptiva, que tiene lugar en la efusión del Espíritu. Esto creo que queda muy ad hoc de esa espera pascual que estamos teniendo de Pentecostés, ¿no? Pero la comunicación de Dios llega o tiene un momento de culmen en la efusión del Espíritu en nosotros. Ahora es momento de hablar de lo que se conoce como gracia increada. Aquí quiero quiero expresar sobre estoy pensando ahora el tiempo que tal vez no nos va a dar para poder abordar todo lo que podríamos abordar. Normalmente es una hora de exposición y después viene media hora o más de aclarar todas las dudas y preguntas. Evidentemente nos vamos a quedar a medias con este tema, no se preocupen, ya estaba contemplado. Entonces, lo que les propongo ahora es que, dado que ya se ha dicho mucho y antes de poder poner más material, más carne en el asador, ¿no?, como podríamos decir de manera coloquial, que abramos este espacio ahora para sus preguntas, para sus dudas y podamos llevarnos el tiempo restante atendiendo a las mismas. Entonces, en este sentido me regreso y me remito al chat. Agradezco sus saludos, ¿no?, a cada uno de ustedes que nos acompañan, que están presentes con nosotros. Saludos a cada uno. El gusto es mío de poder continuar. Hasta aquí saquen todas las dudas que haya, por favor, porque es importante de pasar a lo siguiente, de poder profundizar y poder evitar que haya confusiones. Se encuentren bien. Saludos a todos. Muchas gracias por sus felicitaciones, por sus saludos. Qué gusto que se pueden conectar algunos. Sí, la tecnología ahí estamos mejorando. Poco a poco vamos haciendo esto mejor. Ok, después podremos ampliar la letra de la oración. Muy bien. A ver, dice Elisa, ese primer matiz, la justificación del pecador, no se mencionó la vez pasada. Sí, justo el tema era todo hacia allá, ¿no? Cuando hablamos de la justificación del pecador, nos estamos refiriendo al hecho de llevarnos del estar en Adán, del estar privados por nuestra forma de vida en pecado. ¿Qué es el pecado? La vez pasada justamente detallamos que cuando nos referimos al pecado, ante todo nos estamos refiriendo a un balazo en el pie, como de manera coloquial me gusta explicar, ¿no? A un atentado contra el bien, contra nuestra naturaleza, en última instancia contra Dios, que nos ama y que constantemente se desborda por nosotros. Y entonces cuando hablamos de la justificación del pecador, estamos hablando de esa obra buena que comienza en Dios,
motivada por Dios, sostenida por Dios, consumada por Dios, pero en la que nosotros respondemos, en la que tenemos un papel, y eso es de lo que hablaremos justamente de la gracia, cuando hablamos de la gracia creada, ¿no? Pero la justificación es justamente el llevar al pecador hacia la vida en la gracia. Y aquí estoy hablando de manera abstracta. No podemos pensar que ese pecador, estoy hablando de otros. Estoy hablando de los que no son cristianos o no son creyentes. No. Cuando hablo del pecador, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de nuestra naturaleza. Estoy hablando de ti, estoy hablando de mí en primer lugar. No podemos perder de horizonte, ¿no? Esto. Estoy hablando ahora con la gracia increada de ese movimiento en el que Dios se ha desbordado por ti, se ha desbordado por mí, ha tenido la iniciativa, nos ama y eso nos motiva, si estamos atentos y dispuestos, a una transformación de vida, a un modo distinto de existir, a un estilo totalmente diferente. Es actual, dice misma Elisa, que si cuando me refiero a actual es de acto, efectivamente. Por actual es algo que está... el lenguaje pertenece a la tradición filosófica que ha primado en la teología latina, la tradición aristotélico-tomista. Cuando hablamos de acto actual es algo, si se me permite la reducción de la forma de explicarlo, que algo que está sucediendo a diferencia de lo potencial, que es algo que puede suceder, y de lo habitual, que es algo que sí está sucediendo, pero se mantiene o tiene una cierta estabilidad. Lo actual no es algo que necesariamente sea habitual, aunque lo actual se puede convertir en un hábito, ¿no? Pensémoslo en un ejemplo concreto. Levantarse temprano, ¿no? Supongamos que hoy me levanté efectivamente temprano. Normalmente no me levanto temprano y que hoy sí me levanté temprano. Entonces actualmente me levanté temprano, ¿no? O me estoy levantando temprano. Cuando eso se convierte en permanente o estable, estamos hablando ya de un hábito, un acto que es puntual, concreto, pero que se convierte en una constante. Entonces actual sí tiene que ver a acto, a momentáneo o instantáneo. Bien, dice misma Elisa, que bueno Elisa, que participes, esa actitud me gusta, ¿no? Me motiva y nos ayuda mucho porque ayuda a ver también la perspectiva de ustedes y cómo se va entendiendo todo. ¿A qué tipos de gracia pueden acceder los que no están en Cristo? Uy, eso es una pregunta muy importante, muy bonita, porque hay una concepción teológica que niega que fuera del bautismo, fuera de la vida en Cristo, la vida sacramental, no hay, o la gracia pareciera ser que la limitan. Y esto para mi gusto es muy aventado, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para limitar el Espíritu de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para limitar el actuar de Dios? Se supone que somos católicos y lo católico esencialmente es universal. Y si realmente asumimos al Espíritu de Dios o a Dios como Dios, pues ponerle límites a la gracia no podemos. En este sentido, cuando hablamos justamente de la gracia actual, es cuando podríamos hablar o señalar a aquellos actos que quienes no están encaminados hacia el bien de manera o encaminados a la vida en Cristo, que no se asumen como cristianos en ese sentido, es la forma en que el Espíritu de Dios se hace presente en sus vidas, ¿no? Como gracias actuales. Es decir, una persona, por ejemplo, que a lo mejor no es creyente o no es cristiana, pero en este momento de contingencia le ha llegado la emoción de compartir con una familia que sabe la está pasando muy mal, y aunque ella no sea cristiana, aunque ella no sea religiosa, aunque no crea en Dios, esa emoción en última instancia es el Espíritu de Dios que está insuflando y ha respondido porque ha estado atento, aunque no tenga claro que eso viene de Dios, aunque incluso rechace que eso viene de Dios. Pero entonces la gracia actual principalmente es la que señalamos en aquellos que no propiamente de manera voluntaria o de manera consciente viven en Cristo, ¿no? Nosotros también hay que entenderlo que aunque ya por el bautismo nos digamos que estamos en Cristo, tampoco es que la gracia habitual ya sea ipso facto, ¿no? Es algo que se trabaja.
¿Cómo? Respondiendo a las gracias actuales. Y justo esto vamos a detallar más adelante cuando hablemos de la gracia actual en el resto del tema, ¿no? Dice misma Elisa, por ejemplo, los hombres y mujeres buenos o muy religiosos que buscan a Dios por otros caminos, pero que no han accedido por la justificación en Cristo. Sí, justo eso, ¿no? Va por ahí. Uy, dicen que se detuvo, pero parece ser que eso fue algo de su red, porque nadie más bueno, a Vero también se le detuvo, espero que haya avanzado, ¿no? Elisa no se le detuvo. Hoy me parecía ser que debería estar más estable porque estoy conectado a una red más potente y diferente a la que habitualmente estaba conectado. Entonces creo que por eso ha permitido fluir, al menos de manera general. Espero que los que se les haya trabado hayan podido retomar. Veo. Pablo, qué gusto que estés por acá, un abrazote. Jorge, que la sesión sea más larga en la presentación, limitando el tiempo de preguntas. Ok, podemos extender o reanudar ahorita si no hay más preguntas. Reanudo y continúo, por mí no hay problema. ¿Cómo mejorar nuestra comunicación divina? Justo es importante, bueno, es importante que entendamos esto. Dios no deja de hacernos presente, la gracia increada no deja de fluir. Dios está y siempre estará acompañándonos, gritándonos, dándonos palmadita, amándonos, ¿no? Siempre estará tocando la puerta. No hay un solo instante de nuestra vida en que Dios no lo esté haciendo. Esto es muy importante. Por muy viles que lleguemos a ser, la gracia increada no deja de fluir. ¿Sí? Dios no se deja de comunicar con nosotros. ¿Por qué? Porque la donación de Dios no depende, repito, de nuestros méritos. Por eso es gracia, si no, no sería gracia. ¿Sí? La gracia de Dios depende de Él, de su misericordia, de su bondad, de su grandeza, y podemos aquí extendernos, ¿no?, en la forma de alabar a Dios. Entonces Dios se está constantemente comunicando, pero esa comunicación implica nuestra disposición, implica nuestra atención e implica entonces un cierto trabajito de nosotros. Entre más atentos estemos al Espíritu de Dios, entre más atentos estemos a la voz de Dios, más claro o más podremos dejar fluir la comunicación de Dios. Por eso los místicos tienen muy claro que el silencio es fundamental para el diálogo con Dios, que el silencio es fundamental para la vida espiritual. Que eso que es tanto que a veces nos cuesta mucho trabajo y tanto despreciamos, ¿no? Piensa en los silencios, en los actos litúrgicos, o los silencios en momentos de oración, a veces nos chocan mucho, pero el silencio es fundamental. No solamente en los momentos de oración, no solamente en los actos litúrgicos, sino también en la vida cotidiana. De ahí que, por ejemplo, el discernimiento, aquí saldrá mi gusto, mi amor, y sobre todo el agradecimiento que tengo a la influencia ignaciana que poco a poco se va consolidando, pero el discernimiento es fundamental para que nosotros podamos tener mejor comunicación con Dios. Repito, no porque Dios nos esté comunicando, sino porque nosotros puede ser que no estemos del todo atentos. Pensémoslo de una manera muy banal, muy simplona, como esta transmisión. Esta transmisión está fluyendo y no se ha detenido, al menos yo no me he detenido, y no se ha detenido mi computadora de dejar de emitir la transmisión. Sin embargo, puede ser que sus equipos, su red, su módem, qué sé yo, llegaran a fallar por X o Y, ¿no? Lo mismo pasa en la comunicación con Dios. Dios no deja de comunicarse, Dios no deja de llamar, Dios no deja de tocar a la puerta del corazón, pero puede ser que nuestros dispositivos, si se me permite el ejemplo burdo, el dispositivo que somos nosotros, ¿no?, nuestra antena receptora, no esté tan adecuada, no esté tan
dispuesta, que esté fallando por diversas circunstancias. Gracias a ustedes, qué bueno que están por acá. Esto último que vimos, Luis, estamos hablando de la gracia increada. Otra vez, ¿a qué nos referimos por la gracia increada? A este acto de Dios que se está donando, a este acto de Dios que se está dando a nosotros, ¿no? Pero entonces estamos hablando de la gracia increada. Ya hablaremos ahorita de la gracia creada. Dice Francisco, mucho gusto, el gusto es mío. La gracia increada llama a la gracia permanente por medio de la gracia que derrama Dios en el hombre. La gracia creada es el efecto de la gracia increada, ¿sí? Entonces, Dios que llama, ¿no? Si nosotros respondemos a lo que llamamos la gracia creada, que en última instancia también tiene su fundamento en Dios o en la iniciativa divina. Marta Gutiérrez, ¿cuál es el fundamento bíblico de la gracia? Marta, esta es una pregunta muy técnica, yo no he querido, técnica en cuanto a dar las citas bíblicas específicas. Si quieres saber en concreto qué citas dicen o señalan el tema de la gracia, te remitiría o te invitaría al texto de Ruiz de la Peña, pero sin hablar de citas específicas, pensemos en que justamente toda la Sagrada Escritura es el acontecimiento de la gracia, porque por gracia estamos hablando de la donación de Dios, ¿no? Desde el Génesis 1 hasta el último versículo del Apocalipsis, lo que estamos viendo justamente es a Dios que se está donando. No hay un solo momento de la Sagrada Escritura en que dejemos de ver esta donación o en que dejemos de ver esta dinámica a la que llamamos gracia. Es cierto, el término como tal, estrictamente, tal vez no lo vamos a encontrar en los textos bíblicos, pero en esencia lo que significa, sí, ¿no? Como también cuando hablamos de la Trinidad o cuando hablamos de muchas otras cosas, ¿no? En esencia, sí encontramos en toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia es expresión de este movimiento de la gracia increada, también vemos la gracia creada, vemos la gracia actual. Vemos todo este acontecimiento de la gracia en la Sagrada Escritura, ¿no? Repito, si quieres citas concretas o específicas, pues te remitiría al texto de Ruiz de la Peña, donde las puedes encontrar a diestra y siniestra, pero también invitaría a que fuéramos más allá de decir qué cita concreta, pues es que toda la Sagrada Escritura es justamente expresión de ello. Jorge dice que por favor aclare que justicia y justificación no son términos latinos sino hebreos. Igual, ¿no? O sea, mira, esto es algo que ya lo he mencionado en algún punto, lo mencionaba sobre todo cuando hacíamos la discusión entre la concepción antropológica tradicional, alma y cuerpo, y la concepción hebrea. Nuestra teología latina, si bien se sustenta y tiene como alma la Sagrada Escritura, la forma en que se expresa o se dice tiene las categorías ante todo por excelencia griegas, ¿no? En las primeras comunidades cristianas, los mismos evangelios están escritos y el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces las categorías que habitualmente se utilizan son estrictamente griegas, sin que esto signifique que perdamos el horizonte bíblico, ¿no? Mónica Neri, las buenas acciones, si no se hacen en conciencia de Cristo, se quedan en altruismo. Hay mucha gente que hace buenas obras, se siente bien de manera inconsciente. Estamos en gracia de Dios, por eso nos sentimos felices. Sí, pero a final de cuentas, incluso esas buenas acciones son motivadas por la gracia actual, ¿no? Por esos momentos, esa emoción en que el Espíritu de Dios toca nuestro corazón, llama a nuestra conciencia y nos invita, nos exhorta a hacer la vida de un modo diferente, a hacer X o Y determinados actos que realmente sean buenos, ¿no? No me quedó muy claro el término hipostático. Es un término griego también, pero el término, para no darle toda la raíz etimológica, hace alusión, cuando decimos a la unión hipostática, nos estamos refiriendo a la forma en que algunos teólogos, los padres de la iglesia,
es decir, estamos en los contextos de los primeros siglos, intentan comprender ese suceso de que en Cristo encontramos tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina, ¿no? Es decir, que en Cristo encontramos una doble naturaleza. Cuando hablamos de que en Jesús hay doble naturaleza, que es hombre, pero también es Dios, que es Dios, pero también es hombre, estamos refiriendo o estamos señalando lo que en la tradición teológica de ascendencia griega llamamos unión hipostática. Dice Georgina, pudiera comentar, ay, ya lo perdí. Comentar la relación de los sacramentos y la gracia. Es que los sacramentos son acontecimientos de la gracia. Son expresión de la gracia increada, en tanto que en los sacramentos Dios viene a nuestro encuentro. Pero también son gracias actuales, en tanto que ahí, o habitual, ¿no? Si vivimos, por ejemplo, la Eucaristía de manera habitual. Pero son movimientos de la gracia. Son tanto de la parte en que Dios se da, en que Dios viene a nuestro encuentro, en que se desborda, está en nuestra presencia, pero también en tanto que respondemos. Y no solamente son cualquier acontecimiento, ¿no? O un acontecimiento de la gracia más. Desde la concepción teológica que profesamos o que manejamos, son los acontecimientos por excelencia en el que se manifiesta la gracia increada. Es una estructura que, si bien hemos hecho nosotros, responden al movimiento de la gracia increada, y en los que se pretende, recuerden que la liturgia en última instancia se remite o viene de puente, ¿no? En el que se logra conectar a Dios o se logra llevar a cabo esta comunicación divina, o esto es el objetivo fundamental, el objetivo que tiene como horizonte, ¿no? Pero son expresión entonces de la gracia increada, son expresión por excelencia de la gracia increada. Podemos nosotros quitar esa gracia cuando pecamos. La gracia creada nunca la quitamos. Es decir, Dios, decir que anulamos la gracia increada es decir que cuando nosotros pecamos, Dios deja de amarnos. Y esto es estrictamente falso. Nunca Dios nos deja de amar. Nunca Dios nos deja de desvivirse por nosotros. Pensar que podemos aniquilar la gracia es pensar que nosotros tenemos más poder que Dios, que nosotros podemos más que Dios, ¿no? Cuando pecamos, lo que estamos haciendo es taparnos los oídos, ¿sí? No deja de haber audio, por así decirlo, no deja de haber la voz, no deja de estarse dando un mensaje o no deja de estar alguien ahí acompañándonos. Puede ser que no solo entendamos como tapar los oídos, sino cerrar los ojos, ¿no? Y entonces ya pareciera ser, cuando cierro los ojos no significa que no deje de haber alguien a mi alrededor. Si yo en este momento me siento y me tapo los ojos, me tapo los oídos, o cierro los ojos y me tapo los oídos, no significa que ustedes no estén ahí, que no estén haciendo preguntas. No, la gracia increada sigue siempre estando presente, ¿no? Lo que estamos haciendo es que estamos negándonos justamente esa gracia. Y a esto es a lo que se conoce como la gracia suficiente, ¿no? Cuando la gracia no llega o no logra su cometido, no porque no tenga el poder en sí, sino porque hay un asunto fundamental que es el asunto de la libertad, de que de eso también detallaremos un poquito más adelante, pero qué bueno que va saliendo. El cual no aniquila la gracia, pero sí podríamos señalar es una limitación de la misma, y con pinzas expreses esto de limitación, ¿no? Unión hipostática, unión de la naturaleza, es decir, la humana y la parte divina como seres creados por Dios a imagen y semejanza. No, o sea, la unión hipostática es única y exclusiva de Cristo, no de nosotros. La unión hipostática señala que en Jesús encontramos una naturaleza humana y una naturaleza divina, que Jesús es hombre y es Dios, que Dios es Dios y es hombre. No nosotros, en nosotros no hay unión hipostática. La unión hipostática es un término que solo se utiliza para hablar de Jesús, que solo se utiliza para señalar quién es Jesús, cuál es su naturaleza o su doble naturaleza, ¿sí?
Dice, San Agustín tuvo ruptura en la gracia increada. No sé a qué se refiera con esa ruptura, pero repito, no hay nunca esta ruptura de la gracia increada, ¿no? Más bien los santos, no sé si te refieres a que la vida o la expresión de la vida de San Agustín antes de su conversión, si expresaba esta ruptura. Más bien los santos son justamente el modelo y el ejemplo de lo que señalamos cuando hablamos de la disposición a la gracia increada, ¿no? Puede ser que se llegue una vida en la que la gracia increada está presente ahí, está ahí, está ahí, está ahí, hasta que uno le pone atención, voltea y entonces la vida toma un rumbo diferente. Entonces no es por méritos del hombre que se obtiene la gracia, sino que solo se otorga de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Efectivamente, es un asunto que no tiene que ver con nuestro mérito. Y entonces aquí podría salir alguien y decir, ay, entonces no importa cómo nos comportemos, Dios nos seguirá amando. Sí, pero la justificación, la plenitud como tal, no nos llega. No porque Dios no quiera o Dios nos limite, sino porque nosotros mismos, que somos seres en libertad, de lo que ya hablamos en el curso precedentemente, estamos oponiéndonos. Justo, si recuerdan, no me acuerdo si fue la sesión pasada o hace 2 sesiones, pero Ruiz de la Peña justo hacía el énfasis de que cuando hablamos del Dios Todopoderoso no pensáramos en el crear desde la nada, sino el que Dios ha hecho una criatura que ha sido capaz de decirle no a su creador. Una criatura que es capaz de negarse a la plenitud, ¿no? En eso se expresa el atributo, o Ruiz de la Peña señala que es el atributo máximo de la creación de Dios. Pero el punto es, para que no nos perdamos, que la gracia sí es un acontecimiento que no tiene que ver con nuestros méritos. Dios no nos ama porque lo merezcamos. Dios nos ha hecho porque nos ama y nos seguirá amando aunque seamos el más vil de los viles. Si uno asume esto, no es para que le dé vuelo a la hilacha, sino al contrario, porque eso toca la vida de tal modo, nos conmueve de tal modo, si realmente lo entendemos, si realmente lo asumimos, que la vida no puede ser igual antes y después de saber, de asumir que Dios nos ama. Si nosotros ya ahorita y oímos a cada rato que Dios nos ama, pero realmente en nuestra vida no hay una transformación, no hay un testimonio, no hay amor, pues realmente yo podría decir, no se está creyendo, no se está realmente asumiendo que Dios es amor, no se está realmente asumiendo que Dios te ama. Porque justo en el momento en que uno asume este incesante amor de Dios por nosotros, es que la vida no es igual, que la vida toma un giro diferente. Repito, no significa que se elimine el pecado, ¿no? De manera absoluta, o que se elimine el sufrimiento o la finitud, ¿no? Eso llegará en la resurrección. Pero sí que hay un empeño por ser mejor, por caminar hacia adelante. Se detiene por segundos en segmentos. Espero que esto pueda fluir mejor. Gracias. Gracias a mi papá que también está ahí conectado. Saludo. Unión hipostática, Vero, creo que ya lo he dicho. Si no ha quedado claro, vuélvelo a preguntar, pero tiene que ver con la doble naturaleza de Jesús. Qué bueno que no se ha detenido la transmisión. Luisa, muchas gracias. Muchas gracias, Chucho, también por todo su apoyo. Francisco de la Pesa, es decir, el estado de gracia personal solo se puede dar cuando el hombre se abre a la gracia increada. Efectivamente, es la disposición a la gracia. Justo lo que vemos en el sacramento de la reconciliación y en los momentos de conversión, en los momentos de gracia actual, es justamente esa apertura, ¿no?, hacia la gracia de Dios. Si vamos a confesarnos, y esto es muy importante para vivir el sacramento de la confesión como lo que es, no es porque no me queda de otro, no debe ser por escrúpulos, sino que es porque Dios nos está motivando, Dios nos está llevando, y nosotros hemos entendido también que podemos ser mejores, que podemos caminar hacia adelante, que podemos o queremos responder con todas nuestras limitaciones, con toda nuestra pequeñez, al amor de Dios que se desborda constantemente por nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de la gracia personal, cuando hablamos de estar en un estado de gracia, estamos hablando justamente de estar en un estado en el estado de la gracia habitual, ¿no?
que comienza por una gracia actual, ¿no? Y que se va desarrollando y se va manteniendo. Pero se trata ante todo justo de dejarnos llevar por el amor de Dios, de atender a su llamada, de atender a su constante presencia. Jorge, antes, alelugu, es decir, gracia increada no es por meritocracia, efectivamente, no es mérito, es misericordia, es bondad, es amor de Dios. Concepto, dice Jorge, el concepto de inhabitación es muy complicado, efectivamente, ya que desde la lógica cognitiva no hay manera de entender que todo un Dios reside en el hombre sin aniquilarlo. Sí, o sea, y como lo dije al principio, ¿no? Cuando hablamos de la gracia es esto inconcebible, sí. A final de cuentas estamos intentando acercarnos al misterio, ¿no? Y lo hacemos con toda la limitación de nuestra lógica, con toda nuestra limitación, la limitación de nuestros conceptos, con toda la limitación de nuestros contextos específicos. Por eso es que ha habido a lo largo de la historia y seguramente habrá a lo largo de la historia que falte más acercamientos a esto de la inhabitación, para intentar profundizar, acercarnos, asimilar a qué nos referimos. Pero efectivamente no es algo sencillo, Nico. Por eso creo que era importante como parar un momento y un poco digerir lo que se viene diciendo, lo que se va, porque si no se nos va y son tantas cosas y esto de la gracia no es tan simplón. Es algo muy simple, es Dios dándose, pero a la vez es algo que cuando empezamos a conceptualizar, pues puede a veces presentársenos muy complejo, como tú, Jorge, bien lo señalas, ¿no? Bien, dice Mari Carmen Santana, la gracia de Dios no es intermitente, somos nosotros que los desconectamos. Qué bueno verte, escucharte, Eduardo. Gracias a ti, Mari. Sí, Dios, la gracia increada no es intermitente, la gracia increada fluye, está constantemente, es una frecuencia imparable, está ahí aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? La gracia actual es el momento intermitente o es el momento en que nos hemos detenido a poner atención justo a esa voz de Dios que continuamente se está presentando, ¿no? Es, por ejemplo, como cuando hablamos de la omnipresencia de Dios. Es algo que lo decimos con mucha facilidad y continuamente, ¿no? Pero que a veces nos cuesta entender o realmente a veces no hemos asimilado del todo. Decimos que Dios está en todas partes, pero a veces pensamos que Dios solo está en momentos específicos. Y entonces puede ser que pensemos que Dios solo está en la Eucaristía. No, sí, de manera excelsa y sublime, y podemos aquí hacernos toda una teología sacramental, pero Dios está en este momento con nosotros. Dios está también en los momentos de soledad de interpersonal con otros que tengamos, ¿no? Pero el momento en que yo me doy cuenta de la presencia de Dios, a eso es lo que llamamos la gracia actual. Por eso la gracia actual también depende de la gracia increada, ¿no? La gracia increada señala a la presencia constante de Dios y la gracia actual a ese momento en que yo puse atención, en que yo estoy en disposición y entonces dejé fluir esa gracia constante de Dios de manera actual. Laura, por nuestras obras podemos estar más abiertos a recibir la gracia. Más bien, justo lo que se tiene que decir, más que decir que por nuestras obras nos abrimos, es que las obras son expresión de esta apertura, ¿no? Que es algo que hemos venido diciendo desde el principio del curso cuando hablamos de ser imagen y semejanza, ¿no? La fe en Dios, el amar a Dios, el vivir en Dios, el relacionarnos con Dios no tiene que ver sino con obras, no es algo que se queda aquí en el interior, sino es algo que se muestra, que se exterioriza. Entonces, más que las obras nos abren, que sería pensar otra vez tal vez en una dinámica meritocrática, es que las obras muestran la apertura o no que tenemos a la gracia de Dios, ¿no? Es el acto divino de Dios que se nos da muchas veces
Por eso dicen que es un regalo. Eso es efectivamente, la gracia es un regalo. Es que a final de cuentas es un regalo. Por eso señalamos que la gracia creada es gratuita, ¿no? Porque un regalo es, cuando hablamos de un regalo, hablamos de algo que no se merece. O sea, hablamos de un don, de algo que se nos ofrece, del modo en que, y a través del cual alguien nos expresa algo. Un regalo, entonces, la gracia es expresión del regalo. Efectivamente, la gracia es el regalo que Dios nos da. ¿Y cuál es ese regalo? Es Dios mismo, no es otra cosa más que Él mismo. Es Él donándose, porque a final de cuentas, ¿qué más grande, qué más maravilloso, qué más planificante que la misma vida de Dios? ¿Qué opino de la oración centrante, hablando del silencio y la escucha de Dios por este medio para llegar a la gracia? Yo creo que es fundamental que tengamos momentos de silencio y la oración centrante que puede ayudarnos hacia ello, ¿no? Es importante que acallemos los muchos ruidos que en la vida cotidiana nos vamos haciendo. No creo que este sea un único momento en la historia en la que sea importante los momentos de espiritualidad, pero sí creo que en nuestro momento de la historia es muy fácil el encontrarnos con tanto ruido. Justo es algo que he venido reflexionando en estos momentos de cuarentena que estamos viviendo, ¿no? Yo me preguntaba, hombre, o más bien pensaba, por ejemplo, en Santo Tomás, ¿no? Y en la capacidad de concentración que tenía, pero, y también, y sobre todo en mi experiencia cotidiana y las distracciones que tengo, decía, bueno, ¿qué haría Santo Tomás, no? Claro, en su época no había Netflix, no había Amazon, no había Facebook, ¿no? No había la facilidad, por ejemplo, de escuchar música mientras está uno trabajando, entre muchas otras cosas. En nuestra época somos muy proclives al ruido, la misma ruido informático que podemos llegar a tener a través de tanta información. Métanse a YouTube y van a encontrar un montón de información. Las redes sociales, las noticias, es decir, nosotros estamos muy propicios al ruido, al escándalo, al estar poco atentos, poco concentrados. Y de hecho es algo que podemos ver de alguna manera si bien en la juventud y en las generaciones en general, pues en nuestras generaciones actuales. Y por eso cuesta tanto trabajo a veces que puedan comprender un texto que puede ser muy simple, ¿no? Porque hay mucho ruido. Entonces, recurrir a métodos espirituales, ejercicios espirituales como la oración centrante, para poder encaminarnos hacia una vida de gracia es fundamental, ¿no? Yo mencioné el discernimiento ignaciano y porque me suena la espiritualidad ignaciana, pero pueden pensar en muchos otros métodos y formas, oraciones que en la historia de la iglesia podemos encontrar y estaremos encontrando. La ley de salvación quedó escrita, no sé a qué te refieras, Ivonne, pero suena muy drástico, muy duro, y suena que ya está algo que no es propiamente católico, que ya está destinado quién se salva y quién no, o si lo quiero tomar por el lado amable, pensaría así, claro, la ley de salvación es el amor, la vivencia del amor, el amor de Dios que se nos da y el amor que una vez que acatamos ese amor de Dios somos capaces de dar, ¿no? Clau, qué bueno, Clau, que andas por acá. Muy buen ejemplo para entender la recepción de Dios. Qué bueno que les funciona el ejemplo. Y bueno, no terminé. La ley de la salvación quedó establecida a pesar de que los hombres seguiremos pecando y si no terminamos en la tierra, ¿qué pasa? Es que recordemos que el horizonte no es la tierra. El horizonte o la vida terrenal, el horizonte es la resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, hablamos de la reconfiguración existencial de todo lo creado. Teológicamente y retomando textos bíblicos, es cuando decimos que llegará el momento en que ya no estará este mar de lágrimas, ¿no? En que la vida será reconstituida. A mí me gusta mucho hablar o cuando hablar de la resurrección, hablar del término reconfiguración, porque no es dejar la materialidad, sino es reconfigurarla de tal manera que llegue a su plenitud.
Claro que los hombres y las mujeres seguiremos pecando, pero lo que profesamos con la resurrección es que llegará un momento en que algunos hombres se reconfiguren de tal manera que el pecado quede excluido. Y eso es la vida en Dios, en la eternidad, ¿no? Efesios 3:20, poder que actúa en nosotros, según el Corintios 14, vivo por la fuerza. Bien, Cristina, gracias por las citas bíblicas. Marta, gracias por compartir, gracias a ustedes, gracias por ustedes por permitirme estar aquí, por escucharme. Antonieta, si caminamos en tinieblas no estamos en comunión con Él. Claro, caminar en tinieblas es caminar en la desatención de la gracia, ¿no? Y es justamente no estar en comunión, no es vivir la vida intratrinitaria, ¿no? Pero caminar en tinieblas no significa que no haya gracia, que Dios nos esté dando. ¿Sí? Significa que nosotros estamos negándonos, que estamos rechazando, que estamos cerrados al amor de Dios que se está desbordando. ¿Cómo se logra ser menos escrupuloso, Alicia? Yo creo que eso tendría que ver con profundidad. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo antes sí era muy escrupuloso, en específico respecto a la vocación. Me ha ayudado mucho profundizar en teología, ¿no? Conocer los textos de la tradición de la iglesia, conocer la doctrina de la iglesia, profundizar de una manera más rigurosa en la revelación, a mí me ha permitido ir dejando todo al lado todos aquellos prejuicios que nos terminan derivando en escrúpulos, ¿no? A mí en particular, el estudio teológico, pero también la relación con las personas, y esto también es importante mencionarlo, el encuentro con personas específicas, con cristianos que viven el cristianismo, su catolicismo diferente a lo tradicional o a lo ordinario, me ha permitido ir reflexionando, ir repensando e ir experimentando el amor de Dios de una manera totalmente diferente. Entonces yo te invitaría pues justamente a eso, ¿no? En primer lugar, a que haya un trabajo de oración, de estudio, pero también de encuentro interpersonal, yendo con círculos más allá de los círculos ordinarios, ¿no? E incluso atreviéndose a tocar las puertas, a escuchar las perspectivas de aquellos círculos que no son tan cuadrados, tan ortodoxos. María Cristina nos sigue ayudando poniendo ahí los textos. Muchas gracias. Gracias, Lulu. Elisa, en efecto, cuando experimentamos la inhabitación sentimos que nos vuela la cabeza. Por eso decimos que es inenarrable, inefable. Efectivamente, ¿no? Nos pone María Cristina un texto de que la gracia exige vivir sin pecado, sí, aunque estrictamente no podemos vivir sin pecado. Se refiere el texto más bien a que nos exige mantenernos en una actitud de vida en el que el pecado está lo menos posible. El santo no deja de pecar, el santo no deja porque no se puede dejar de pecar ahorita. Con la reconfiguración existencial sí, pero ahorita no. ¿No? Entonces, y cuando pecamos es cuando se rompe justamente la gracia, ¿no? Pablo dice, ¿por qué hablar de diferentes tipos de gracia cuando tratamos de aludir a la gracia de Dios? Esa gracia actual es cuando uno actúa con esa gracia de Dios. Sí, Pablo, fíjate que sobre todo tiene que ver por nuestra limitación conceptual y por nuestra curiosidad intelectual, ¿no? Son diversas formas de entender un mismo acontecimiento. Son términos que nos ayudan a ver diversas caras de una misma situación, de un mismo gran suceso. Pero sobre todo es diversos términos para que nosotros intentemos como adentrarnos intelectualmente a ello. Aunque como decía, a grandes rasgos podríamos quedarnos con la gracia y entender la gracia como la presencia continua de Dios que se desborda en amor por nosotros. Los beneficios de Dios son efecto de su libre elección, la gratuidad, sí, Cristina, gracias. Gabriela, efectivamente, como comentó, la juventud hace más caso a los ruidos humanos que provoca esa apatía al amor de Dios. Se me parte el corazón, pues entender más a fondo el pecado del aborto.
Pero no solamente eso, ¿no? Podremos ver muchos más. Y no solamente la juventud, también nosotros. No es que, digamos, todo lo que hace la juventud o todos los ruidos que hay en Netflix es del pecado o es del demonio o en Facebook está mal. No, no se trata de eso. Es más bien señalar que las condiciones en las que nos estamos inscritos son propicias pues, para que haya más ruido, ¿no? Y si nosotros no tenemos disciplina para el silencio, pues evidentemente fácilmente caeremos en esa dinámica de ruido y nos iremos olvidando de lo fundamental, de lo esencial, llevando hacia estilos de vida en los que el ruido, en los que el hacer a un lado o el no poner atención en la voz de Dios sea lo habitual. Gracias, Georgina. Y saludos otra vez a Nacho y también a Valentina. Jorge, hace años algún sacerdote me enseñó que cuando se estudia teología hay que hacerlo de rodillas. Esta frase, cuando la profundidad se entiende, es lo que es poder estudiar algo de Dios. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y no podemos entender, por ejemplo, la teología de los grandes teólogos, pienso ahora en mi querido Santo Tomás, sin las rodillas. No, y por eso es fundamental que cuando nosotros estamos intentando acercarnos al misterio, partamos de la sinceridad, la sencillez, la humildad de reconocer que somos limitados y que nos va a quedar grande. Y por eso pedimos la gracia actual de Dios para que nos ayude a adentrarnos en su misterio, ¿no? Teología sin rodillas es una, bueno, yo probablemente diría no es teología, ¿no? Más bien sería filosofía. Teología de rodillas implica silenciarnos para poder acatar, para poder escuchar la voz de Dios que nos ha hablado en su revelación y con nuestras limitaciones, con nuestra pequeñez acercarnos a ese misterio. Gracias Magdalena, qué bueno que pudiste conectarte, un abrazote. Y Berta dice que no entendiste muy bien lo de la gracia habitual. Cuando hablamos de gracia habitual hablamos justamente de mantenernos en una forma de vida atentos a Dios, en disposición de Dios, en caridad, servicio, etcétera. Es decir, viviendo bajo la motivación o bajo el impulso del Espíritu de Dios. Esa es la gracia habitual, ¿no? Cuando constantemente estamos atendiendo y viendo la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Es diferente a la gracia increada? No, es otra vez un término para señalar un acontecimiento que es muy amplio, ¿no? Antonieta también dice, coincido, está con Jorge, estudio más ascética, buena combinación. Es que así tiene que ser. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del ser imagen y semejanza que te implicaba ser consciente y que decíamos que la conciencia era un proyecto, era algo que se trabajaba, pero era algo que comenzaba con oración, estudio, ¿no? Pero la oración es fundamental, el diálogo, el encuentro con Dios, el reconocer nuestra pequeñez, el ponernos a los pies de Dios es fundamental para el estudio teológico. Repito, si no, no estamos haciendo teología, estamos haciendo cualquier otra cosa menos teología. Ale, gracias. Muchas gracias a ti por tu atención, ¿no? Gracias a todos por sus preguntas. Luisa, qué bueno que ya haya quedado más claro. Bueno, pues se dan cuenta, surgieron muchas preguntas y todavía no llegamos al final del tema. Entonces agradezco mucho su presencia, agradezco mucho su atención, agradezco mucho su participación. Doy gracias a Dios por su vida y por esta iniciativa. Y pues seguiremos tratando el tema, retomaremos a través de la gracia creada. Muchas de esas cosas que ahorita han salido se retomarán y se expresarán ahí en el próximo lunes, ¿no? Un abrazo a todos, que espero que todo en casa vaya de maravilla, que estén muy bien dentro de lo que cabe, dentro de la situación que estamos viviendo y que tengan días de mucha gracia. Un abrazo.